El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Se ha encontrado que muchas personas, no solamente por las pérdidas asociadas al desastre natural, sino por lo incapacitante que puede ser los síntomas de trauma, empiezan a generar síntomas de depresión. Si ustedes revisan el DSM-5, lo que caracteriza la depresión al menos son dos cosas. Uno es la pérdida de interés o placer en las cosas que antes me daban alegría, y ánimo negativo todo el día, la mayor parte del día, los últimos 15 días. Entonces, para ser congruentes con lo que hemos estado intentando hacer acá es que si sabemos que ese es el diagnóstico, les queremos proponer técnicas que vayan muy acotadas a la pérdida de placer e interés y al ánimo negativo. La que sigue, por favor. Entonces, la hipótesis de Lewinson, que fue un autor en los 70s que hablaba sobre lo que se llama activación conductual, es que si tú empiezas a tener síntomas de depresión, te dan menos ganas de hacer cosas que antes te daban placer. Por ejemplo, tocar la guitarra, colorear, ir a trabajar, ver una serie de televisión, salir a caminar. Entonces, si tú te sientes deprimido, haces menos cosas. Si haces menos cosas, te sientes peor. Si te sientes peor, haces menos cosas. Y esto se llama la espiral de la depresión. Y lo que él propone es, si tú te sientes deprimido e intentas hacer un poquito, te sientes mejor. Y si te sientes mejor, haces más. Y si haces más, te sientes mejor. Entonces, la hipótesis central de la terapia cognitiva es que si tú estás triste, puedes por ti mismo seguir alimentando la tristeza, haciéndote menos activo, y ya no sabes qué es primero, si se puso triste porque dejó las cosas que antes le gustaban o porque dejó las cosas que antes le gustaban, se puso triste. Entonces nos gusta, esta imagen se las compartimos, la que sigue por favor, porque parece ser, y hay otro autor que habla de la distorsión en la predicción de la satisfacción, que se llama David Burns, que tiene todos los libros en español de Editorial Paidós, en donde parece ser que cuando alguien está muy triste, la promesa que le hace la depresión se parece a la de la ansiedad, en términos de que la ansiedad te dice, para todo mal evita, y la depresión te dice, para todo mal pospon o inactívate. Quédate, la mejor promesa de la depresión es quédate en tu cama, en tu cuarto, no te bañes y no hagas nada, solamente escucha lo que te voy a decir, ¿no? Que es que el mundo está muy mal, tú eres muy incapaz, el futuro, la gente no te va a ayudar. Entonces David Burns trata de explicarle a las personas que cuando empiezas a tener síntomas de depresión, distorsionas cuánto placer vas a obtener de las actividades. Entonces, si tú le dices a un niño, hace mucho que no tocas la guitarra, ¿cuánto placer crees que te va a dar tocar la guitarra del 0 al 10? Si está deprimido, muy probablemente te diga, pues como un 2, y le pides, hagamos un experimento conductual, porque ya hablábamos de, tú tienes la hipótesis de que te va a dar 2, porque has observado que estás deprimido. Vamos a poner a prueba tu hipótesis de a ver si te da 2. ¿Cuál es la única manera de poner a prueba algo? Haciéndolo. Toca la guitarra esta semana como experimento conductual 1 hora. David Burns dice, y todo lo que siempre se va a resultar, es que en general hay una diferencia de 2 dígitos entre cuánto predecías de placer a cuánto obtuviste. Entonces, muchas personas que tienen el primer episodio de depresión, se les dice que entre más temprano sea el debut, es mucho más probable que haya al menos una recaída en la vida. La depresión, decíamos hace 3 sesiones, que va a ser la segunda discapacidad laboral más importante a nivel mundial, y que muchas personas pueden empezar a detectar si tienen antecedentes hereditarios para depresión y un modelo de crianza de riesgo, que pueden ellos mismos ser sus propios terapeutas y decir, viene una época muy estresante, mi tendencia es a empezar a deprimirme y lo primero que empiezo a dejar de hacer son mis amortiguadores o mis protectores, o lo que llaman algunos autores las actividades agradables. Entonces les vamos a compartir una lista de actividades agradables en donde lo que le pides a las personas es, siempre tienes que cuidar tu alimentación, tu sueño, hacer ejercicio, pero el apoyo social es el factor protector más importante de todos los trastornos mentales, y tener actividades que te den placer todos los días. Si tú empiezas a dejar las actividades que te dan placer y además cambias de escuela, o además
viene el aniversario del sismo o además rompes con tu pareja, estás en peores condiciones para afrontar la situación. Y enseñarles que cuando empiezas a tener síntomas de depresión, así funciona en tu mente la depresión, predice distorsionadamente menos placer, te convence de que no es buena idea hablarle a un amigo, ir a hacer ejercicio, ver una serie que te hace reír mucho, buscar otra pareja, ir a una fiesta, activarte de manera general, y si tú empiezas a seguirle ese discurso, empiezas con el espiral de la depresión hacia abajo. Entonces, la idea que propone David Burns es pedirles que entonces pongan a prueba al menos una semana esta tarea en donde lista 5 actividades que antes de sentir depresión tú realizabas. Si no se te ocurre ninguna, en la lista de actividades agradables que les vamos a compartir hay 170, creo, actividades agradables que no implican gastar dinero. Porque una actividad agradable para alguien puede ser cocinar, ver el atardecer, ver un programa de chistes, hablarle a un amigo. No tiene nada que ver con hacer un gasto económico, ni siquiera salir de tu casa. Y que nada más notes si es verdad que se cumple lo que plantea este modelo, que obtienes mucho más placer del que realmente, y que vayamos en contra de esta idea de ahora que me sienta mejor me voy a poner a dieta, ahora que me sienta mejor voy a regresar a mis clases de guitarra, porque parece ser que la actividad por sí misma es reforzante y te van a dar de hacer más de esa actividad con solo hacerla. Entonces, pero sí necesitas casi una grúa para convencerlo de que tiene que poner a prueba esta hipótesis de la activación conductual. La que sigue, por favor. Entonces, lo mejor es que le demos un formato que haga más probable que haga la tarea. Porque si solamente le pedimos, bueno, mira, nada más nota esto, se ha visto que los que hacen la tarea y los que registran se sienten mejor más rápidamente que los que no registran y no hacen la tarea. Entonces, una buena idea es darles un formato como este, en donde dice, parte de sentirse bien tiene que ver con la planificación y la realización de actividades que disfrutamos. Trate de planear una actividad que disfrute por la mañana, por la tarde y por la noche la siguiente semana. Registre cómo se sintió al realizar cada una y trate de incluir una mezcla de actividades con otras personas, así como actividades que realice usted mismo. Entonces, le damos este formatito que anote qué le pasó en cada una, cómo se sintió, y eso hace mucho más probable que haga la tarea. Es importante que si no hizo actividad no le pongan tache, lo van a dejar vacío, ¿de acuerdo? Porque no le damos atención positiva nada más, ¿no? Y que siempre intenten incorporar que haya un fortalecimiento de la red de apoyo social al mismo tiempo que planeen las actividades agradables. La que sigue. Es mejor idea, un comentario final para ese formato, que se le pida a las personas que tienen sintomatología depresiva que planeen las actividades en la noche. Si ustedes revisan el ciclo circadiano, es mucho más difícil activarse en la mañana temprano que ya tener un plan desde una noche antes, ¿no? Es ir en contra de la biología. ¿Alguna pregunta sobre las actividades agradables? El espiral de la depresión, la distorsión de la percepción de la satisfacción. Se quiere eliminar una conducta que es muy común en los niños, que es que se sentí en la cama o en la escuela. Se ocupa eso, pero yo lo tenía como que sí se pueden leer las entonces, ¿no? Lo que pasa es que se ha demostrado, por ejemplo, si tú haces una investigación en un salón en donde le pides a un maestro, da tu clase normalmente y la videograbas, diría Alan Kazin que los niños que se portan mal llaman y que son más visibles, llaman la atención, y el profesor ocupa muchos más minutos en la clase en siéntate, obedece, hazte para acá, ¿no? E ignora todos aquellos que participan, siguen la instrucción, cooperan, responden. Entonces, hay un juego que se llama el juego de la buena conducta que se utiliza para entrenar profesores a que si el niño no se está haciendo daño o no está haciendo daño a alguien más, se puede ignorar esa conducta. Y que entonces la lógica que tendría que seguir un profesor o un papá es: voy a anotar en el pizarrón al primero que levante su mano y sepa la respuesta, al que esté primero en la página tal, el que me diga la respuesta, porque a veces la lógica es inversa, ¿no? Que es, voy a anotar a los que se porten mal, y entonces el mensaje que se está mandando para obtener la atención de este profesor en este grupo, lo que es popular, es lo negativo. Entonces lo que queremos es solamente dar atención positiva a la conducta, y se ha demostrado que fortalece la cohesión entre los compañeros cuando, por ejemplo, son equipos, y entonces todo el mundo quiere, con tal de estar en la lista de las estrellitas,
todos participan y se ayudan entre ellos, fortalece el juego de la buena conducta cuando tienes a un alumno que es tímido y lo nombras el líder de ese equipo, porque esa mini sociedad no le da oportunidades de participar, y porque cambias el discurso de los maestros en donde lo que no sea de daño para él mismo o los demás se ignora, porque se esperaría que como todos quieren pertenecer a esta pequeña sociedad y ser reconocidos y reforzados por el profesor, van a intentar hacer la buena conducta. Sí. Por ahí va la lógica. Y entonces, solo caritas felices y si no, nada. Sí, porque se puede ignorar, ¿no? Y que entonces cuando regrese contigo, aunque tengas solo una carita feliz, tú tengas este discurso de atención positiva y que le digas, genial, lo lograste un día, cuéntame cómo lo hiciste, ¿no? Y ya, bueno, se ha visto que el reforzamiento es mejor cuando es específico, cuando es emotivo, ¿no? Y si lo tocas, si además, por ejemplo, un papá le dice, genial, tendiste tu cama, y lo toca, es mucho más eficiente que si nada más le dice, qué buen niño eres, porque no es específico, no tiene ninguna emoción y no toca, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de cuestiones a tratar con los niños. ¿Algún otro comentario? Para hablar de resiliencia. Entonces, ¿qué es resiliencia? Es una palabra que proviene de la física, en donde su precursor en emplearla en la psiquiatría cognitiva fue Michael Rother, y habla de que un objeto cuando es golpeado o cuando recibe un impacto puede regresar a sus propiedades originales, ¿no? Después de un trauma. Entonces, la resiliencia antes solamente tenía que ver con la flexibilidad, pero después Boris Cyrulnik habló de que hay personas que no solamente hablar de estrés postraumático, sino de crecimiento postraumático. Hay personas que después de un evento de trauma no solamente adquieren habilidades, sino si no hubiera pasado eso, no hubieran descubierto su capacidad para ser flexibles, para ser eficaces, etc. Entonces, a veces el asunto de hablar tanto del DSM es que se habla mucho de la patología y no se habla desde la visión de la psicología positiva de qué pasa con aquellas personas que logran salir adelante y poner atención a ellas, ¿no? Entonces, de ahí viene la resiliencia y hablaremos como de eso, de después de venir a la psicoterapia enfocada a trauma, esto puede ser una oportunidad para crecer, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, se entiende por resiliencia la capacidad psicológica de las personas para sobreponerse a episodios de dolor emocional o a grandes contratiempos, y académicamente dicen que es el resultado de múltiples procesos mentales que contrarrestan las situaciones nocivas. El término en castellano no tiene la connotación adecuada con base a algunas cosas que revisamos, por lo que a veces se habla de tenacidad cognitiva. La que sigue, por favor. Entonces, Rothberg es una autora que habla mucho de este ejercicio en donde, como parte del cierre de la psicoterapia, podría pedirse que el adulto o el niño recuerde que además de las habilidades que ha aprendido para manejar la ansiedad, que además del principio más importante, que es la evitación, lo único que hace es desconectarnos de los síntomas, reforzar la idea de que no somos capaces y nos impide arriesgarnos, exponernos, experimentar nuevas cosas. Podemos hacer un recuento de los recursos con los que cuenta la persona en caso de que haya una recaída por esta situación o por otra. Entonces sugiere que se le pida que el niño recuerde las habilidades que tiene, los recursos que tiene y las capacidades, ¿no? Y es mucho mejor si es el niño o el adulto quien escribe en este ejercicio. Y lo puede hacer ya sea como tarea o que lo haga en el consultorio, pero que lo ponga en un lugar visible, porque cuando haya una recaída va a tener atención selectiva y todo esto se le va a olvidar, ¿no? Porque así es la tristeza. La que sigue, por favor. No sé si ustedes han leído acerca de la teoría del optimismo aprendido de Martin Seligman, en donde hay dos condiciones experimentales. Una primera condición tiene que ver con perros que estuvieron en una situación experimental donde recibían electrochoques, pero que ellos, si tocaban un botón, podrían subir una palanca para que ya no tuvieran electrochoques. Y que no sé si han escuchado que tiene que ver con cómo se explica la desesperanza aprendida en mujeres víctimas de violencia. Entonces tenemos primera condición experimental, perros reciben electrochoques, pero si descubren dónde tocan el botón, sube la palanca y se quitan el acceso a los electrochoques. Segunda condición experimental, perros que reciben electrochoques, pero no hay botón. Los electrochoques los reciben al azar y no hay manera en que ellos puedan controlarlos y detenerlos. Pues parece ser que se ha visto que si cambias a los perros de condición experimental, en donde
al primer perro que había palanca lo mandas a la segunda condición, va a buscar la palanca y nunca se va a dar por vencido, a diferencia del segundo perro que ya estuvo en una condición donde no había manera de cambiar los electrochoques. Si lo pasas a la primera, va a acostarse y no va a buscar el botón que lo va a salvar. Esa es la tesis doctoral de Martin Seligman, y ese modelo intenta explicar cómo a veces has vivido adversidades muy importantes y empiezas a creer que no hay nada que puedas hacer para solucionar y te abandonas, ¿no? a seguir recibiendo adversidades y que no te acuerdas que tienes habilidades, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Lo que hace Martin Seligman es intentar promover un modelo que él llama, existe el libro en español, se llama Optimismo para Niños, en donde el programa más importante de resiliencia a nivel mundial se basa en cómo explica el éxito y el fracaso para una persona optimista y una pesimista. Entonces vamos a pensar en un niño que se saca 10 en su examen y es una persona muy optimista. Si le preguntas, oye niño optimista, ¿cómo le hiciste para sacarte 10? Él probablemente te va a decir, porque yo soy muy bueno. Y yo soy bueno siempre. Y yo soy bueno en todo. Ahora, vamos a pensar que yo les digo, a ver, de los 50 que están aquí, hay 49 exámenes reprobados y uno sacó 10. Y ese 10 es de alguien que es muy pesimista. Y le digo, a ver, niño pesimista, ¿cómo le hiciste para sacarte 10? ¿Qué creen que me contestaría? ¿Quién sabe? ¿Qué más? La suerte. ¿Qué más? Te equivocaste. ¿Qué más? Hice lo contrario. Entonces, lo más probable es que alguien pesimista te diría, por suerte, por algo externo, es pasajero, porque hazme otro y seguro lo voy a reprobar. Y solo en esto saqué 10 porque todo lo demás me va mal. Entonces, al mismo tiempo, cuando al optimista le va mal, le dices, ¿por qué te fue mal, optimista? Y probablemente te diga, me fue mal porque calificaste mal o porque tú no me explicaste bien, solo en esto y solo esta vez, ¿están de acuerdo? Y cuando le va al pesimista mal, te va a decir, ¿por qué te fue mal? Por mi culpa, porque todo y siempre soy yo. ¿Están de acuerdo? Se ve fácil, pero lo que queremos intentar es detectar cuando un niño empieza a presentar síntomas de depresión. Probablemente, diría Martin Seligman, con base a que ha vivido muchos eventos estresantes, está haciendo atribuciones, que es la forma de que se explica lo que le pasa, equivocadas. Y que lo que vamos a intentar hacer es flexibilizar este modelo que tiene muy pesimista, que es el que te pone en mayor riesgo para depresión. La siguiente, por favor. ¿Pueden ayudar? Es que me lo estaba marcando mucho. Entonces, parece ser, vamos a darle a la que sigue. Entonces, Martin Seligman y Alan Beck dicen algo así. Todos tenemos algo que se llama la ilusión de vivir. Todos decíamos en alguna de estas sesiones, vale la pena venir al curso, hoy es la tercera lección y ya es la última, algo bueno vamos a aprender. Parece ser. El extremo es el realismo depresivo, el que dice, de nada sirve ir, nada va a cambiar, los pacientes no van a salir de su depresión, poco les puedo aportar. Yo casi siempre hablo de, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y aquí es Celia Cruz, ¿no? No es real ni que la vida es una tómbola, ni que la vida no vale la pena. El modelo de terapia cognitiva propone ser estoicos. Y un poco de lo que yo les he hablado es un poco de usar el método científico, ser objetivos. Pero ser estoico quiere decir, si te sacas la lotería, estoico. Si se muere tu papá, estoico. Esto es poco realista. Es muy difícil siempre tener el ojo de la ciencia y de la objetividad. Lo que ha demostrado en general que previene de la depresión en la vida es ser ligeramente optimista. Porque si tú tienes depresión y te dicen, vamos a una fiesta, pues sí es muy probable que las cosas salgan mal, pero lo peor que puede ser es quedarte en tu casa. Lo mejor que puede hacer es, vamos. ¿No? Pensemos que va a haber alguien interesante que conocer, va a haber buenas canciones que bailar, va a haber buena comida, va a haber alguien que nos entretenga, va a haber algo bueno. ¿No? Entonces, lo que estamos intentando
hablando de resiliencia, es promover algo que se llama flexibilidad cognitiva, que las personas, nuevamente hemos hablado mucho de ansiedad y de este factor de vulnerabilidad hereditario y de crianza, pero también hay factores de crianza y de herencia para depresión. Si analizamos el discurso de alguien que se deprime, probablemente encontremos en sus padres algún tipo de mensajes, creencias distorsionadas, refranes que apoyen que el pesimismo, ¿no? Que no vale la pena arriesgarse, intentar cambiar, experimentar cosas nuevas. Y encontraremos muchas de las veces en personas que son más felices este optimismo ligero, si no es que orientado hacia ser demasiado optimistas. Hace rato hablábamos de que también hay que ser cuidadosos. Ni toda la vida es bella, ni únete a los optimistas, sonríe, vive la vida. Es real, porque también hay que ver que las cosas se pueden complicar, pero en general podemos solamente presentarle ya sea a los niños o a los adultos que si tú eres pesimista y vienes de una familia pesimista, difícilmente te vas a convertir en el súper optimista, pero sí tienes que darte cuenta que tu tendencia es a ser bastante rígido y a no arriesgarte, a no intentar cambiar cosas, siempre hacer lo mismo, no esperar nada de la gente porque ya ves cómo te pagan, etc. Y que lo que tienes que intentar es, ante una nueva circunstancia y ante una situación altamente estresante, probablemente tu modelo pesimista muy rígido no te va a ayudar. Y otra vez la pregunta de Judith, ¿qué haría tu mejor amiga con un ligero optimismo? ¿Iría a la fiesta o no iría? ¿Intentaría hacer este trámite para ver que le hagan el dictamen a su edificio o no lo haría? ¿Intentaría hacer un nuevo amigo o no lo haría? Porque todo el tiempo está ahí tu modelo de explicarte las cosas. Vamos al anterior, por favor. Martin Seligman, entonces, en el libro sobre optimismo, intenta reestructurar las atribuciones internas, estables y específicas con estas frases que parece ser que en México pueden ser útiles también para los adultos, porque es muy diferente decir ¿por qué se murió mi amigo y no yo en el sismo? Una explicación interna, ¿cómo sería? ¿Por qué se murió él y no yo? ¿Sí? Es interna y me echo no hice nada. Porque yo no hice nada. Entonces lo que sugiere Martin Seligman es dar explicaciones en vez de por mi culpa se murió, por qué otras cosas se murió tu amigo, que no tiene que ver solamente porque tú no hiciste nada. Entonces, para las explicaciones internas, cuando regresemos al modelo, cuando el pesimista tiene éxito, se lo explica por lo externo, ¿están de acuerdo? Por la suerte, porque es algo específico y algo pasajero. Y cuando fracasa, dice, es por mi culpa en todo y siempre. ¿Están de acuerdo? Entonces, si se muere mi compañero en el temblor, o sea que es un fracaso, la explicación sería interna, por mi culpa, y entonces Martin Seligman te dice, automáticamente tu rigidez cognitiva te diría por mi culpa, pero ¿por qué otras razones podrían explicar que haya muerto tu amigo? Porque yo no actué a tiempo, podría ser, pero ¿por qué otras cosas? Porque en esta escuela no había el sistema de seguridad, porque era una construcción irregular, porque no funcionó la almacenamiento, porque no teníamos un protocolo, sin meter nada de ideas mágicas, ¿no? Ahora, explicaciones que tienen que ver con el asunto de la permanencia, ¿no? Un optimista considera que si tiene éxito es siempre y en todo, ¿están de acuerdo? Y un pesimista, si fracasa, cree que es siempre. Y lo que tiene que trabajar es, en vez de decir, me fue mal como siempre, me fue mal por esta vez. Entonces, parece ser que les puede ser útil. Y por último, cuando generalizas, ¿no? Se murió mi amigo por mi culpa, porque siempre me pasan cosas y en todo me va mal. Y otra vez, tratar de distinguir que no solamente en todo, sino en esta situación en particular. Entonces, hace muchos ejercicios Martin Seligman de intentar, cuando detectas que un niño se explica las cosas como un pesimista, que intente estar ejercitando. Y parece ser que la hipótesis es que la rigidez cognitiva es un músculo que tienes que todo el tiempo, como veíamos hace un rato, primero notar que tienes que ser pesimista, que tienes esta manera de explicarte la realidad que es distorsionada y que entonces tienes que hacer un esfuerzo para decir, a ver, ¿cómo se lo explicaría mejor mi mejor amigo? Que tal vez en vez de interno sería externo, en vez de específico sería algo general y en vez de algo permanente sería algo pasajero. Suena fácil, pero no está tan fácil ponerlo en la práctica. La que sigue, por favor.
Preguntas sobre optimismo aprendido, express. Creo que eso, bueno, más bien una persona muy rígida es una persona que usa mucho la narración, ¿no? Y entonces, nosotros nos entendemos bastante, ¿no? Porque tienden a generalizar, ¿no? No dice una persona, todos, el mundo, etcétera, ¿no? Y hay utilizarse mucho, ¿no? Sí. Aaron Beck diría que trabajes distorsiones cognitivas, entonces que nada más empieces a notar qué tantas veces dices todo, siempre, nunca, porque si yo suelto este plumón, siempre se va a caer, nunca se va a elevar. Entonces en las cuestiones de la física es posible establecer que hay cosas que ocurren siempre y nunca, pero en relaciones humanas difícilmente las cosas ocurren siempre y nunca. Y otra vez, no estás siendo científico, no estás siendo objetivo al referirte a los fenómenos que te ocurren todos los días. Entonces, parece ser como muy gráfico, pero el primer paso que podría ayudar es solamente nota qué tantas veces al día usas siempre, nunca, todo, nada. Eso habla de que no estás siendo objetivo y que no es una hipótesis, una ley, es una teoría con la que tú partes y tú insistes en, para mí es así, y eso es rigidez. Y parece ser, decía Darwin, los que se adaptan viven mejor, inclusive desde la depresión. Los que no toleran la frustración y quieren que las cosas salgan como ellos quieren y quieren controlarlo todo, no van a sobrevivir, ¿no? Porque el meollo es ser flexibles y adaptarse y decir, bueno, ahora sí se pudo, ahora no. Sí, además tendemos a quejarse y a normalizar a los demás. Sí. Y en esta parte anterior que hablamos de optimista pesimista, Sí. pues diríamos, o sea, un optimista que no va a asumir sus propias responsabilidades también. Claro. Pequeño problema. Ninguno, ¿no? Exacto. Los dos extremos no son buena idea. Nosotros no queremos promover el optimismo ciego porque tampoco es cierto que cuando te va mal no tendrías que reflexionar sobre tu agencia, ¿no? ¿Qué hiciste? No todo lo explica que la maestra se equivocó, ¿no? O que el gobierno hizo todo mal. Tú eres un ser pasivo que no impacta en su medio y es dialéctico. Entonces, no queremos promover el optimismo ciego en donde tú nunca eres responsable y nada más esta vez. Pero nunca lo vamos a lograr porque alguien que es pesimista o rígido nunca va a volverse del otro extremo. Lo único que estamos invitando a es, nada más nota que ser rígido te pone en mucho más riesgo, principalmente de padecer depresión, que es amiguísima del enojo, muchas quejas, ¿no? En vez de solicitudes, y que puedes solamente empezar a notar que tiendes a explicarte la realidad de una manera distorsionada. Y eso te va a proteger, ¿no? Porque nunca los vamos a llevar al otro extremo de irresponsables, impulsivos, ¿no? Porque van contra su naturaleza. En una sola generación es demasiado. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente habrá que leer todo el libro y vienen muchos ejercicios, ¿no? Pero al menos es como el inicio. Muchas gracias. Bueno, primero la directora de la facultad que creía que era muy difícil que pudiéramos lograr este proyecto, a ustedes que creyeron que valía la pena venir, a mis tesistas que están apoyándome muchísimo y a todos los pacientes que nos han hecho creer que estos ejercicios son una estrategia útil. Muchas gracias. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático.